Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Leo, aquí con este paje de bastos, se ve que muchos de ustedes van a estar recibiendo una información, algún tipo de idea o alguien te viene a traer esta información sobre algo que tú estás tratando de hacer o algo que quieres hacer, pero no lo estás logrando. Puede ser subir de un puesto de trabajo, puede ser lograr un aumento salarial, puede ser crear un pequeño emprendimiento o hacer algún tipo de inversión, Leo. Entonces, esta persona o esta idea te llega y te dice, mira, como lo estás haciendo, no te va a estar funcionando, hazlo de esta otra forma y te va a estar mostrando una vía nueva, una vía diferente, una vía que sí te va a estar funcionando y es algo que tú no habías pensado con anterioridad, que no lo habías considerado. Es algo nuevo, algo distinto, que sí vas a lograr lo que tú querías hacer. Y la templanza, pues la templanza me está diciendo que en tu vida las cosas van a comenzar a fluir, van a comenzar a mejorar, van a comenzar pues a estabilizarse. Aquí se equilibra una situación, aquí te adaptas a un movimiento, te adaptas a esto que viene nuevo, a esto que viene diferente y va a estar manejando pues muy bien las cosas. Aquí la energía se regula y todo va a estar equilibrándose. Y al colgado, pues si te estaba pareciendo que las cosas no te estaban saliendo exactamente como tú querías que te salieran, aquí pues vas a ver las cosas precisamente desde otra perspectiva, porque es precisamente lo que el paje de bastos te viene a decir, que veas las cosas desde otro punto de vista, que le des otro enfoque, que te coloques en otra posición para que veas realmente cuál es la salida correcta, cuál es la forma correcta de hacer las cosas o la mejor forma de hacer las cosas para lograr tus objetivos mucho antes de lo que tú tenías previsto o simplemente para poder conseguirlos. Y aquí pues esta carta lo que hace es reafirmar lo del paje de bastos, diciendo precisamente eso, que vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista. Vamos ahora a ver para ese 13 de copas. Pues aquí con esta carta de la luna, Leo, se ve que aquí hay cosas que están confusas. Hay información que tú no tienes completa, que no la tienes totalmente, que hay un camino que tú comienzas, que el camino está, pero que la información es parcial, que la información no está completa. Algo aquí no se define todavía completamente. Aquí hay miedos, aquí hay dudas, aquí hay confusiones, aquí hay cosas que no están claras, aquí hay peligros que podrían estar surgiendo en el camino. No es nada grave, no es algo que te va a impedir el avance, no es un bloqueo ni nada de eso. Son pequeños imprevistos que le ocurren a uno en la vida y tienes que estar al tanto para poder enfrentarlos si se te aparecen. Puede ser, por ejemplo, que, no sé, tengas un pequeño negocio, hay algún cliente que no te pague a tiempo, pues simplemente comienzas a cobrar antes de hacer tu trabajo y así pues esos eventos no te van a estar ocurriendo más. Si es un trabajo, pues simplemente si tienes algún tipo de conflicto con otro empleado, con otra persona, con otro compañero, con algún jefe, pues simplemente estate al tanto para evitar ataques o confrontaciones con esta persona. Y si es en el plano amoroso, pues nada, mantente alerta, ¿ok? Y los enamorados me está diciendo que aquí aparece una conexión afectiva muy fuerte. Aquí hay algo que emocionalmente te significa muchísimo para ti y se va a estar activando o se sostiene por medio de la incertidumbre. Es posible que esta incertidumbre se refiera a tu pareja. Quizás no estás seguro si tu pareja te ama, si tu pareja te quiere, si tu pareja te podría estar apoyando económicamente en algún evento que tú tuvieras, y esas dudas sí podría estarte atacando a tu relación de pareja actual si la tienes. Y si no es referente a tu pareja, pues estas dudas pueden estarse refiriendo a alguien con quien compartes tus gastos económicos. También estas dudas en el área en esta área amorosa podría referirse, en el área amorosa y económica, pues podría referirse a que tú puede ser que tengas dudas en qué gasta el dinero tu pareja, en qué lo está invirtiendo, cuánto es el salario realmente que le está entrando
en qué lo estaría gastando. Y entonces aquí sí pueden haber serias dudas al respecto de esos gastos que podría estar teniendo él o ella, y tú no tienes esa información. Pero nada que les preocupe, señores, relájense porque sí hay dudas, sí hay conflictos, pero esto, como te dije, no es algo grave que vaya a terminar con la relación, ni mucho menos. Sé que hay muchas parejas que terminan sus relaciones, precisamente la mayoría por problemas económicos, ni siquiera por problemas de amor, por traiciones económicas, que también son traiciones, ¿ok? Y entonces aquí tú podrías tener una duda con respecto a eso, pero... y también esto es muy relacionado al 3 de copas, que en este caso podría no ser precisamente celebraciones. El 3 de copas podría haber una tercera persona involucrada en estas dudas que tú tienes, si esa persona gasta el dinero con otra persona. Así que aquí ustedes van a tener serias dudas al respecto. Es posible también que ustedes puedan buscar información en personas que estén en una reunión y nada, ellos te den la información que tú necesitas. Pero más bien esto pues me asalta una duda muy fuerte para muchos de ustedes que podrían tener dudas sobre en qué gasta el dinero tu pareja, literalmente en qué lo está gastando. También estas dudas podrían no referirse a que gasta tu pareja el dinero, ¿ok? Ni si lo gasta con una tercera persona. Simplemente aquí tú tienes dudas con tu pareja y nada, se van a celebrar, se van a festejar, hay una reunión, hay encuentro, hay alegría compartida, hay un alivio emocional en el grupo o un alivio emocional en la pareja, y tú entiendes definitivamente que tu pareja pues ni te estaba engañando, ni te estaba traicionando económicamente, ni nada por el estilo. Pero esto, a pesar de que podría estar hablando de una celebración en ese ámbito y estamos hablando de temas económicos, emocionalmente lo que se me lanza precisamente es eso. Aquí un tema de pareja con algún tipo de engaño. Así que nada, revisen. Puede ser que tú tengas dudas, pero eso no esté pasando, ¿ok? Así que chequen bien la situación. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes. Acá Leo, con este 7 de oros, se ve que muchos de ustedes han invertido tiempo y posiblemente dinero en algo que no les está dando resultados. Puede ser que estés en un trabajo donde tú estabas esperando quizás un aumento de salario, un aumento de puesto, y esto no funciona. Algún tipo de inversión que hiciste y no te está dando los resultados que tú querías, se está demorando demasiado, está parado. Y tú estás pensando en tomar una decisión, y la decisión definitivamente que vas a estar tomando es la de marcharte con este 8 de copas. Aquí tú te desapegas, aquí tú te alejas de esta situación. Y es una situación conflictiva, es una situación donde hay tensiones, donde hay broncas, donde hay discusiones, y tú tomas la idea de irte. Puede ser un centro laboral en el que tú estabas esperando que las cosas se solucionaran y no se solucionan, donde quizás hiciste alguna inversión, si eres pequeño inversionista, y tienes que enfrentarte a demasiados conflictos a tu alrededor, quizás con clientes conflictivos, con la competencia que es demasiada, y tú estás agotado y tú decides, pues nada, yo me voy. Acá no es que tú pierdas la inversión y que tengas que te arruines. No, aquí tampoco se refiere a que tú en tu trabajo te expulsen. No, simplemente tú ves que este ambiente es hostil, que has esperado demasiado porque se solucione, y como las soluciones no llegan, pues tú te cansas y decides pues marcharte, decides irte. Y el 2 de bastos por acá, el 2 de bastos, pues después que tú decides marcharte, después que tú decides irte y terminar con esa situación, pues acá vas a estar tomando una decisión sobre cuál dirección vas a seguir. Vas a estar evaluando tu futuro. Vas a estar viendo las opciones que tienes delante. Vas a tener perspectiva de hacia dónde vas a seguir. Este 2 de bastos es la toma de decisión de si voy por un camino o si voy por el otro, o qué es exactamente lo que hago con esto ya que tengo, porque aquí sí tienes el mundo en tus manos y vas a estar decidiendo hacia dónde ir
o cómo hacerlo. Aquí hay una pausa que vas a estar haciendo para tomar esa definición muy importante. Vamos ahora con el oráculo de Keeper para ustedes, Leo. Uy. Pues Leo, aquí hay cosas que te estaban preocupando, cosas que no están bien, cosas que definitivamente no están de la mejor manera y por supuesto te traen bastantes preocupaciones. Pero, señores, tranquilícense porque aquí viene el alto honor, o sea, esto se va a estar solucionando y vas a recibir un reconocimiento. Esto puede ser en tu trabajo precisamente que decides marcharte hacia otro trabajo y te lo van a reconocer. En tu empresa se había hecho alguna inversión y dices, bueno, yo me retiro de aquí, voy a emprender otro negocio, o algo diferente, y decides pues cortar con esa situación. Como está aquí el 2 de bastos, pues lo que tú decidas va a traerte un reconocimiento, ya sea por parte de un nuevo empleador que tengas o simplemente porque la vida te va a estar haciendo hacer este movimiento y ustedes lo van a estar haciendo, van a estar saliéndose de esa situación y obteniendo pues un reconocimiento por esto. Vamos con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia. Y aquí viene saldar las deudas. Aquí con esta carta, Leo, te están diciendo, el cuidado de ti mismo implica eliminar las enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales en tu vida. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar este asunto y poner en marcha un plan para saldar las obligaciones actuales y evitar las obligaciones futuras, Leo. Así que, Leo, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Vamos a celebrar. Yo celebro todo lo bueno de la vida. Yo celebro todo lo bueno de la vida. Y nos vemos en el próximo video, Leo. Hasta la próxima.